Creosalud. Inyéctale vida a tu vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero que se encuentren todos muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este miércoles académico. Recordarles que esta sesión está siendo grabada y que también podrán acceder a ella a través del canal Creosalud TV, el canal de YouTube, en donde están siendo subidos todos los videos, todas las conferencias, las sesiones académicas, todos los temas que hemos estado trabajando en las últimas semanas. Con mucho gusto ustedes pueden acceder pues a esta página de YouTube, a este canal de YouTube, Creosalud TV, y ahí podrán también revisar los temas de las charlas anteriores, y si por alguna situación se llegan a perder alguna, pues podrán ahí consultarla con tiempo. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas noches a todos los que se están uniendo. Gracias por el interés. Una disculpa que no pudimos reunirnos la semana pasada. Agradezco muchísimo el interés y la preocupación de algunos doctores que preguntaron por mi salud. Muchísimas gracias. Ya todo está mucho mejor. Y pues vamos a comenzar con este tema que cuando estaba yo preparándolo, estaba yo viendo cómo lo iba a titular, si sobre no todo es miel sobre hojuelas, o entre la regeneración y el riesgo, este, dado pues evidentemente pues el aspecto toral de lo que vamos a platicar el día de hoy justamente, ¿no? Que es hablar sobre los beneficios, que pues bueno, eso ya lo hemos estado hablando muchísimo en las sesiones pasadas, pero sobre todo los efectos adversos y sobre la seguridad clínica de las células troncales mesenquimales, y en parte también su secretoma, pero en esta sesión, por lo extenso del tema, me voy a concentrar más en lo que sucede paso a paso, ahora sí como que el minuto a minuto, desde el punto de vista de la biología molecular, pues qué va sucediendo, ¿no? Cuando aplicamos estas células madre mesenquimales en ese sentido, ¿no? Entonces, básicamente, pues en esta presentación me voy a concentrar mucho en analizar lo que ocurre realmente cuando administramos células troncales mesenquimales directamente en el torrente sanguíneo humano. Y pues básicamente, pues todos, de alguna u otra manera, pues bueno, hemos escuchado con mucha frecuencia, y aquí también lo hemos mencionado, que pues estas células migran hacia los tejidos lesionados, reducen la inflamación y favorecen la regeneración. Sin embargo, antes de que puedan producirse cualquiera de estos efectos, pues deben de enfrentarse a un microambiente extremadamente complejo. Y este microambiente complejo, pues básicamente, pues nos referimos pues justamente a la sangre, ¿no? Entonces, desde los primeros segundos, las células entran en contacto con proteínas plasmáticas, entran en contacto con plaquetas, factores de coagulación, también con las proteínas del complemento, leucocitos y también células endoteliales. Entonces, básicamente, pues esta interacción pues de alguna otra manera puede generar efectos terapéuticos, evidentemente, y eso creo que todos los que hemos estado trabajando con células madre mesenquimales lo hemos constatado. Pero también podemos obtener respuestas adversas. Entonces, mi propósito durante esta charla, pues básicamente, pues sería explicar esta secuencia desde la biología molecular, integrando pues aspectos de la inmunología, la hematología, la fisiología vascular. También pondré pues un aspecto o analizaré básicamente, ¿no? Me gustaría, denme un segundito, estoy dando acceso a más personas que están integrándose aquí a la charla. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos, gracias por el interés estar aquí en estas charlas académicas. Y les estaba yo comentando también la posibilidad de poder diferenciar
sobre el concepto de la tormenta de citocinas clásica, y diferenciarla a una respuesta a lo que yo estoy pues catalogando como una respuesta hematoinmunológica aguda inducida por células mesenquimales, que creo que para mí, y no sé, lo dejo a su disposición y a su análisis, me parece que va a ser un concepto un poco más amplio y posiblemente más adecuado para interpretar ciertos eventos clínicos que muchos de nosotros hemos experimentado con nuestros pacientes y que de alguna u otra manera, pues bueno, es muy importante analizar este concepto desde estas perspectivas, ¿no? Entonces, básicamente, el objeto académico de esta plática, pues se centra, o es el objetivo central, por así decirlo, de esta exposición, pues es comprender los mecanismos moleculares que se activan durante los primeros minutos o horas después de que las células mesenquimales ingresan a la circulación. Por lo tanto, en este concepto, pues básicamente yo no quiero limitarme a describir pues sus beneficios potenciales, de los cuales, como le hemos comentado, pues ya hemos hablado extensamente en las diversas pláticas que hemos tenido con antelación, sino que también quiero identificar los procesos que podrían explicar la fiebre, la disnea, los cambios hemodinámicos, la activación de la coagulación, inflamación o alteraciones respiratorias. Por lo tanto, analizaré cómo las células interactúan con el plasma, el complemento, las plaquetas, los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, los linfocitos y el endotelio. Entonces, a partir de esta información, lo que busco es mostrar que la eficacia y la seguridad de una terapia celular no depende únicamente del número de células administradas, sino que también dependen de su fuente, evidentemente de cuántas células se encuentran viables, de su tamaño, el estado metabólico que tenga esta célula en el momento que es cosechado y en el momento que ha sido aplicado al paciente, también de la expresión de las moléculas que se encuentran en la superficie de su membrana. Evidentemente, también tiene mucho que ver, pues, las condiciones del cultivo a las cuales estas células, pues, se han sometido, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? También, otro aspecto ya más técnico, pues, la velocidad de la aplicación, la técnica de aplicación también es muy importante en este sentido, ¿no? Y también, pues, para las características, pues, particulares del paciente, el propio paciente también tenemos que evaluarlas y verificarlas de una mejor manera. Y todo esto, pues, es importante, pues, porque comprender estos factores, pues, nos va a permitir diseñar protocolos mucho más racionales y seguros, ¿no? Entonces, en esta diapositiva, eh, pues es importante, desde mi punto de vista, considerar fundamental, eh, pues dejar de imaginar a la célula mesenquimal como una partícula pasiva, ¿no? Que simplemente va a circular hasta encontrar un tejido lesionado. Entonces, estas células pues son unidades biológicas, están vivas, son dinámicas y altamente sensibles al entorno. Recordemos que pues estas células pues pueden detectar la hipoxia, la inflamación, el estrés oxidativo, las señales de daño, las citocinas y también evidentemente cambios mecánicos. Además, estas células son capaces de modificar su expresión genética y también se puede modificar su secretoma dependiendo de los estímulos que la célula pueda recibir durante su cultivo in vitro. Entonces, pues cuando estas células las preparamos, las acondicionamos para poder ser aplicadas al paciente, y cuando estas celulitas pues entran en la sangre, pues evidentemente no mantienen necesariamente pues el mismo comportamiento que tenían dentro del cultivo, ¿no? Estas células, recordemos, pues pueden activar mecanismos de defensa, liberar mediadores, cambiar la expresión de moléculas de adhesión, o incluso puede entrar en la muerte celular programada, o sea, la apoptosis.
Entonces, y al mismo tiempo, pues bueno, el organismo puede reconocerlas, o sea, la persona que está siendo infundida con estas células tiene el enorme potencial de poder reconocerlas, inmovilizarlas, destruirlas o eliminarlas. Por esta razón, la administración intravenosa debe de entenderse como un encuentro entre dos sistemas biológicos activos. Por una parte, evidentemente, pues está el producto celular y por otra parte, pues la persona que está recibiendo estas células, ¿no? Entonces, el resultado de ese encuentro, pues puede ser terapéutico, neutro o potencialmente adverso. Entonces, en la siguiente diapositiva, quiero reflexionar acerca de este primer contacto, ¿no? Entonces, cuando las células mesenquimales entran al torrente sanguíneo, pues su primer contacto no ocurre con el tejido que queremos reparar, evidentemente, sino con la sangre completa. Entonces, podríamos de alguna otra manera describir a la sangre pues como un microambiente reactivo, porque contiene una gran cantidad de sistemas diseñados para detectar cuerpos extraños, también pueden detectar daño celular, infecciones y también inclusive alteraciones vasculares. También algo que muchas veces no reflexionamos y que podemos ver aquí en la diapositiva es que al mismo tiempo las proteínas plasmáticas pues pueden adherirse rápidamente a la membrana de la célula y formar una especie de corona molecular. ¿Sí? Hagan de cuenta, pues, que la membrana se adosa completamente de otras moléculas, ¿sí? Al mismo tiempo, también pueden activarse la cascada de complemento, la coagulación o las plaquetas. También los leucocitos pueden reconocer señales de estrés, pueden reconocer moléculas de histocompatibilidad en la superficie de la membrana de las células mesenquimales, o también pueden reconocer componentes celulares dañados. Entonces, esta fase ocurre en segundos o minutos y puede determinar si las células sobreviven, quedan atrapadas, son eliminadas o generan una respuesta inflamatoria. Por lo tanto, antes de hablar de migración o regeneración, yo considero que debemos entender esta interacción temprana, porque pues, muchos de los efectos clínicos inmediatos probablemente se originan precisamente en esta primera fase. Muy bien, entonces ahora hablemos, reflexionemos acerca de la biodistribución inicial y el efecto de el primer paso, que es evidentemente el pulmón. Entonces, pues recordemos que pues después de una administración intravenosa, una proporción importante de las células mesenquimales pues van a quedar retenidas inicialmente en la microcirculación pulmonar. Entonces, este fenómeno se conoce como efecto de primer paso pulmonar. Y pues básicamente he reflexionado en ese sentido y considero que ocurre principalmente pues porque las células cultivadas pueden tener un tamaño mayor que el diámetro de algunas capilares pulmonares y porque su capacidad de formación también es relativamente limitada. Además, las moléculas de adhesión pues pueden favorecer su contacto con los endotelios. Entonces, este atrapamiento pues no necesariamente es patológico. En algunos casos puede ser temporal y formar parte de su mecanismo de acción. Sin embargo, cuando se administran dosis elevadas, las células agregadas, también productos con baja viabilidad o infusiones demasiado rápidas, pueden aumentar el riesgo de una obstrucción microvascular. Entonces, en pacientes con enfermedades pulmonares, hipertensión pulmonar o alteraciones cardíacas, este fenómeno puede tener evidentemente una mayor relevancia. Por ello, evidentemente la biodistribución inicial debe considerarse una variable fundamental de seguridad en cualquier protocolo de aplicación terapéutica de estas células. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en esta otra diapositiva, la diapositiva número 6, pues quiero reflexionar un poco acerca de la interacción con el endotelio vascular.
Y recordemos que este endotelio, pues es mucho más que una capa que recubre a los vasos sanguíneos. Podríamos inclusive considerarlo, y yo así lo podría ver, como pues un órgano distribuido por todo el organismo, capaz de regular coagulación, inflamación, permeabilidad y tono vascular. Entonces, cuando una célula mesenquimal entra en contacto con el endotelio, pues puede adherirse mediante integrinas, selectinas y otras moléculas de adición. Esta interacción básicamente pues puede activar señales en ambas direcciones. Entonces, las células mesenquimales pues pueden liberar factores protectores o antiinflamatorios, mientras que el endotelio puede expresar moléculas que favorecen la adhesión de los leucocitos y la respuesta inflamatoria. Entonces, dependiendo del contexto, este diálogo puede contribuir a la reparación vascular o, por el contrario, favorecer activación endotelial, permeabilidad e inclusive hemos visto casos en que también puede llegarse a generarse coagulación. Entonces, el estado previo del paciente, evidentemente, yo creo que es algo determinante para poder diseñar un buen protocolo de aplicación terapéutica de estas células. Un endotelio sano, pues, responderá de forma distinta a un dañado por diabetes, por alguna infección, si el paciente tiene cáncer, si hay hipertensión o inflamación sistémica. Por eso, la selección clínica del receptor resulta esencial, pues, para poder evitar cualquier tipo de mala experiencia, evidentemente, con el uso de las células mesenquimales. También existe la posibilidad de la activación del complemento, se preguntarán algunos médicos investigadores, y evidentemente sí. El sistema, recordemos que el sistema de complemento pues es una red de proteínas plasmáticas que forman parte de la inmunidad innata. Recordemos que su función pues es reconocer microorganismos, células dañadas y superficies biológicas anormales. Cuando administramos células madre mesenquimales, el complemento puede activarse sobre la membrana de las células mesenquimales. Y esta activación genera fragmentos como C3A y también C5A, que son potentes mediadores inflamatorios. Yo considero que este fenómeno puede explicar algunos episodios de fiebre, escalofríos, vasodilatación, aumento de permeabilidad y activación leucocitaria. Además, el complemento puede marcar a las células para su eliminación a través de células como los monocitos y los macrófagos. En algunos casos, esta eliminación podría contribuir a la inmunomodulación. Sin embargo, si la activación es intensa, pues puede generar una respuesta adversa aguda. Entonces, la magnitud del fenómeno depende de la fuente celular, el procesamiento, la criopreservación, la viabilidad y la presencia de anticuerpos o proteínas residuales. Por ello, el complemento debe considerarse parte central de la farmacología celular cuando administramos células troncales mesenquimales. Ahora, coagulación y factor tisular, que yo creo que es lo que más tememos, pues, dentro de estos tratamientos. Y pues bueno, pues uno de los mecanismos de seguridad más importantes, pues evidentemente es la interacción entre las células mesenquimales y la coagulación. Entonces, se ha podido estudiar y se ha visto, pues, que algunas poblaciones de células troncales mesenquimales expresan factor tisular en su superficie. Recordemos que esta proteína puede activar la vía extrínseca de la coagulación, puede producir también la trombina y también favorecer a la formación de la fibrina. Entonces, yo considero que este mecanismo ayuda a explicar por qué ciertos productos presentan mayor potencial trombogénico que otros. Las células derivadas de tejido adiposo, por ejemplo, se ha estudiado y se ha visto que expresan niveles diferentes de factor tisular en comparación con células de otras fuentes. Entonces, la dosis, la concentración, la velocidad de infusión y la presencia de agregados también modifica el riesgo. Además, el paciente puede tener factores predisponentes como cáncer, inflamación sistémica, inmovilidad o antecedentes de trombosis. Por eso no basta con decir que un producto contiene células mesenquimales. Debemos considerar su perfil procoagulante
y evaluar cuidadosamente las condiciones clínicas del receptor. Inclusive pudiéramos generar algún tipo de prueba cruzada. Nosotros cuando llevamos a cabo este tipo de trasplante, bueno, hacíamos trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas, tanto de médula ósea como de la sangre del cordón umbilical. Solíamos también hacer estas pruebas cruzadas. Tomábamos suero del paciente y células del donador y veríamos cuál era la interacción de las células con las proteínas que se encontraban en el suero, pues, para poder determinar si realmente esta célula no iba a generar un riesgo, ¿no?, de rechazo. Entonces, de esta misma manera, igual, sería conveniente poder instituir este tipo de pruebas cruzadas entre el suero del paciente y las células que se van a aplicar, pues para tener mejor, eh, pues sí, mejor control respecto a los productos que se van a aplicar en los pacientes, ¿no? Otro aspecto importante, pues evidentemente son las plaquetas, ¿no? Y pues básicamente estas son conocidas principalmente pues por su función en la coagulación, pero también son células inmunológicas y señalizadoras. Cuando entran en contacto con células mesenquimales, pues pueden activarse, adherirse o liberar mediadores. Por lo tanto, es muy posible que estas interacciones puedan tener dos caras. Por un lado, las plaquetas liberan factores de crecimiento y favorecen la reparación, la angiogénesis o la regeneración, pero por otro lado, pues su activación también puede facilitar la agregación celular, la formación de microtrombos o amplificación de la inflamación. Las plaquetas pues también producen micropartículas y moléculas que son capaces de interactuar con los neutrófilos, con los monocitos y evidentemente también con las células del endotelio. De esta forma, pues una interacción inicial aparentemente pequeña, pues puede expandirse hacia una respuesta vascular mucho más compleja. Entonces, la intensidad dependerá de la expresión de factor tisular, de la integridad de la membrana y la concentración del producto que se está aplicando. Por lo tanto, pues bueno, esta es otra razón por la cual la velocidad de la administración y la homogeneidad de la suspensión celular son variables críticas que se deben de tomar en cuenta antes de poder llevar a cabo estos protocolos de aplicación terapéutica en los pacientes. También, pues, las células, una vez que ingresan a la sangre, pues van a interactuar con neutrófilos y evidentemente recordemos que estas células están implicadas, pues, evidentemente con las respuestas primarias, innatas, tempranas, ¿no? Entonces, recordemos que, pues, los neutrófilos, pues, son una de las primeras poblaciones que responden cuando un organismo detecta daño, cuando nos infectamos o encontramos señales celulares anormales, ¿no? Entonces, en presencia de células madre mesenquimales, pues pueden activarse mediante complementos, citocinas o moléculas liberadas por células estresadas. Básicamente, pues yo considero que estas interacciones pueden contribuir tanto al beneficio como al riesgo. Las células mesenquimales pueden prolongar la supervivencia de ciertos neutrófilos o modificar su comportamiento. Sin embargo, en condiciones inflamatorias, los neutrófilos pueden liberar proteasas, especies reactivas de oxígeno y redes extracelulares conocidas como NETs. Esas redes pueden atrapar células y favorecer coagulación. Por lo tanto, la respuesta neutrofílica puede participar en fenómenos tromboinflamatorios. También en pacientes con infecciones activas, eh, inflamación intensa o inclusive que puedan estar sufriendo una sepsis, esta interacción puede ser especialmente relevante. Por lo tanto, pues no debemos asumir que la administración celular tendrá el mismo resultado en un organismo estable que en uno con una inmunidad innata fuertemente activada. Ahora hablemos acerca también de los monocitos y macrófagos, este importante eje de la inmunomodulación. Entonces, recordemos que uno de los mecanismos más importantes para explicar el efecto terapéutico de las mesenquimales
es su interacción con los monocitos y los macrófagos. Estas células inmunitarias pues pueden fagocitar células madre mesenquimales que se encuentran en apoptosis, también fragmentos celulares o vesículas liberadas durante la circulación. Después de esta interacción, algunos monocitos y macrófagos pues pueden adoptar un perfil más regulador y reparador. También puede aumentar la producción de la interleucina 10, del TGF-beta y otros mediadores asociados con resolución de la inflamación. Entonces, esto puede disminuir, evidentemente, respuestas inmunitarias excesivas y favorecer reparaciones tisulares. Sin embargo, pues no se trata simplemente de convertir macrófagos inflamatorios en macrófagos reparadores, ¿no? Entonces, pues el proceso es dinámico y depende del tejido, de la enfermedad y las señales presentes. Si el microambiente contiene infección, necrosis o inflamación severa, pues la respuesta puede ser distinta. Por ello, la eficacia de las células madre mesenquimales puede depender más de la capacidad del sistema inmunitario para procesarlas que de su supervivencia prolongada, ¿no? Ahora, también, pues bueno, las células natural killer, pues recordemos que forman parte también de la inmunidad innata y están especializadas en reconocer células estresadas, infectadas o con expresión alterada de las moléculas de histocompatibilidad. Aunque las células mesenquimales suelen describirse como inmunoprivilegiadas, la verdad es que yo considero más correcto decir que poseen una inmunogenicidad relativamente baja, pero definitivamente no son invisibles. Las células natural killer, recordemos que pueden reconocerlas y dependiendo del contexto, pues inducir su destrucción. Las células troncales mesenquimales, recordemos que también pueden liberar moléculas que reducen la actividad citotóxica de las natural killers. Entonces, pues, ¿qué sucede? Pues de que este diálogo es bidireccional. La inflamación previa, la expresión de HLA, la dosis y la activación de las células natural killer, pues pueden determinar el resultado. En algunos casos, la eliminación de las células mesenquimales, pues pueden formar parte del mecanismo terapéutico porque generan señales regulatorias posteriores. En otros casos, pues pueden reducir su eficacia y provocar liberación de componentes celulares. Entonces, este ejemplo demuestra pues que la presencia celular no siempre es necesaria, pero su destrucción tampoco debe considerarse biológicamente irrelevante. Ahora, respecto a los linfocitos T, ¿no? Recordemos que las células mesenquimales pues pueden modificar la activación y la proliferación de los linfocitos T. Y este efecto pues también depende en gran medida de las señales inflamatorias presentes. Recordemos que las células mesenquimales expuestas a interferón gamma, recordemos que este concepto ya lo hemos repasado, le hemos denominado el licenciamiento, ¿sí? Entonces, cuando son expuestas a estas moléculas, como el interferón gamma, TNF-alfa y otras citocinas, pues pueden aumentar la producción de moléculas inmunomoduladoras, como IDO, la prostaglandina, también TGF-beta, el PDL1, y pues bueno, estas señales pues pueden disminuir respuestas TH1 o TH17 y favorecer también a células T reguladoras. Sin embargo, esta actividad pues no es automática ni idéntica en todos los productos. Una célula mesenquimal que no ha sido adecuadamente estimulada pues puede presentar una capacidad reguladora distinta. Además, el sistema inmunitario del paciente puede encontrarse agotado, hiperreactivo o inmunosuprimido. Por lo tanto, pues no podemos predecir la respuesta únicamente con base a la dosis celular. Necesitamos conocer la potencia funcional del producto y el estado inmunológico del receptor. Esta interacción ayuda a explicar por qué algunos pacientes responden y por qué algunos otros pacientes, que por más que le aplicamos células, pues no responden, ¿no? No sé si les haya tocado, a mí sí me ha tocado, tuve un caso bastante increíble, en donde por más células que le metíamos, no respondía. Muy bien, bueno, sigamos con la charla. Y también aquí hay otro aspecto muy interesante.
porque durante muchos años se pensó que las células mesenquimales pues debían sobrevivir, migrar e integrarse a los tejidos para producir un beneficio. Hoy sabemos que una proporción importante puede entrar en apoptosis poco después de la administración de estas células. Y pues básicamente yo considero que este hallazgo ha cambiado profundamente nuestra comprensión del mecanismo terapéutico. Cuando las células mesenquimales apoptóticas son fagocitadas por monocitos y macrófagos, estas pueden adoptar un comportamiento inmunorregulador. Y justamente recuerdo un trabajo muy interesante que también se los voy a compartir luego en los comentarios del video, en donde por ahí del año 2010, sí, tal vez 2010, entre 2010 y 2015, no recuerdo bien exactamente cuándo salió ese trabajo, en donde se demuestra un mecanismo que también ignorábamos completamente, que es la trombocitosis. Y en este caso se estudiaba cómo el hecho de poder heredar trozos de membrana a un linfocito T citotóxico CD4, perdón, CD8 citotóxico, el hecho de poderse transferir esta membrana de una célula que está expresando HLA-G era capaz de inducir y generar un comportamiento completamente de inmunoregulación. O sea, ese mismo linfocito T citotóxico se volvía en un linfocito T regulador, imagínense. Les voy a compartir esta información. Este mecanismo se llamó trombocitosis. Y de alguna otra manera también explica cómo es que estos cuerpos apoptóticos de las células mesenquimales, cuando son fagocitadas, de alguna u otra manera también pueden apoyar a adoptar un comportamiento de inmunoregulación. Entonces, pues la muerte de la célula administrada, pues no necesariamente representa el fracaso del tratamiento, puede convertirse en una señal terapéutica también. Sin embargo, pues también debemos distinguir una apoptosis controlada de una necrosis extensa causada por una mala conservación, una descongelación inadecuada o una baja calidad del producto. La necrosis puede liberar señales de daño y aumentar la inflamación. Por ello, la viabilidad celular y el tipo de muerte que ocurre después de la administración son variables fundamentales también para considerar y poder comprender, evidentemente, pues, y tener una mejor eficiencia y una eficacia, sobre todo en la seguridad de lo que vamos a estar aplicando en los pacientes. Y pues bueno, este tema también ya lo hemos abordado bastante acerca del secretoma, que se va liberando durante el tránsito de las células mesenquimales. Y pues bueno, recordemos que mientras las células mesenquimales circulan a través del torrente sanguíneo, pues estas células pueden liberar una gran variedad de moléculas bioactivas. Y pues bueno, evidentemente sabemos que a esto le hemos denominado el secretoma. Pero este secretoma es dinámico, pues porque cambia según los estímulos que haya recibido la célula. Entonces, pueden incluir este secretoma, pues citocinas, quimiosinas, factores de crecimiento, enzimas, lípidos, proteínas reguladoras y evidentemente, pues también vesículas extracelulares. Entonces, estas señales pueden activar sobre todo en el endotelio, moléculas, también pueden activar leucocitos, plaquetas y también pueden actuar en tejidos distantes, ¿no? Entonces, algunas de estas moléculas pues, van a favorecer la supervivencia celular, la resolución de la inflamación y la reparación vascular. Otras de estas moléculas pues, pueden aumentar la permeabilidad, la coagulación o la angiogénesis. Entonces, la composición del secretoma depende del origen de la célula, las condiciones de cultivo, el porcentaje de confluencia que haya tenido estas en el momento de ser cosechadas, la tensión del oxígeno, el estrés, el estado metabólico, vaya, hay muchos elementos pues que influyen en la composición real del secretoma.
Entonces, esto significa que dos productos con el mismo número de células, pues pueden liberar perfiles moleculares muy distintos. Por ello, la caracterización funcional del producto es muy importante, como la cuantificación celular. No todas las células madre mesenquimales producen el mismo efecto parácrino. Entonces, pues bueno, eso es algo que debemos de tomar también en cuenta al momento de poder administrar este tipo de células. Y pues bueno, las vesículas extracelulares. Pues básicamente recordemos que las células mesenquimales, pues también, y como lo hemos comentado también en muchos otros capítulos de esos encuentros académicos, pues liberan vesículas extracelulares, entre ellas exosomas y microvesículas, ¿no? Entonces, estas estructuras transportan, recordemos, pues proteínas, lípidos, ARN mensajero, microRNA y metabolitos diversos. Es reconocido, pues, a nivel internacional a estas, pues, como vehículos de información biológica capaces de transferir instrucciones moleculares entre células. Recordemos que una vez en circulación, pues pueden interactuar con el endotelio, con macrófagos, con pues, hepatocitos, células pulmonares y otros tejidos, los que ustedes gusten y manden. Por lo tanto, pues bueno, esto abre posibilidades terapéuticas importantes, pero también genera interrogantes de seguridad que también tenemos de tener en cuenta. Las vesículas no necesariamente llegan exclusivamente al órgano que queremos tratar. Pueden distribuirse en hígado, vaso, pulmón, otros compartimentos. Además, su contenido depende de las condiciones en las que fueron producidas. Unas células estresadas pueden liberar vesículas distintas a una célula saludable. Por eso, pues no debemos asumir que las vesículas extracelulares son automáticamente seguras. Su identidad, pureza, potencia y biodistribución también deben ser cuidadosamente evaluadas. Por eso es muy importante recordar los tiempos en los que son cosechadas las células y al momento que son aplicadas en el paciente. Recordemos que tenemos un tiempo de vida de las células para poder ser aplicadas. Y entonces recordemos que entonces, pues al estar la célula viva en un vial de 5 mililitros, pues esta célula, pues constantemente sigue generando toda la cantidad de moléculas que encontramos en el secretoma, pero también este secretoma puede verse influenciado, puede verse, puede modificarse conforme va pasando el tiempo, que estas células están confinadas en un vial de 5 mililitros, ¿sí? Y recordemos pues que pasado un tiempo, algunas de estas células comienzan a morir. Muchas de las células que sobreviven están estresadas, están cambiando su perfil de citocinas, de moléculas que están secretando inclusive de sus exosomas y de sus microvesículas, y por lo tanto el efecto terapéutico puede verse comprometido o los efectos adversos pues pueden también verse acrecentados. Muy bien. Y pues bueno, hablando pues de estas microvesículas, pues una de las cargas más interesantes para mí, pues básicamente pues son estos microRNAs, ¿no? Recordemos que estas pequeñas moléculas pues pueden unirse al ARN mensajero y modificar la expresión de numerosos genes. Yo considero que pues este mecanismo de alguna manera permite que una pequeña cantidad de vesículas produzca cambios amplios en células receptoras. Recordemos que los microARN pueden influir en la inflamación, en la apoptosis, en la angiogénesis, en la fibrosis, en el metabolismo y evidentemente también en la proliferación celular. Sin embargo, pues bueno, su efecto depende del contexto. Un microARN que reduce inflamación en un tejido, pues puede favorecer procesos indeseables en otro. Además, muchos microARNs regulan múltiples genes simultáneamente, por lo que su efecto no siempre son fáciles de predecir. Esta complejidad explica tanto el potencial terapéutico como los posibles riesgos de las terapias derivadas del secretoma. Para utilizar estas señales de manera precisa, pues necesitamos conocer la composición molecular del producto,
la dosis efectiva y el tejido del cual han sido obtenidos, ¿no? Y evidentemente también el tejido del cual pues queremos nosotros llevar a cabo su administración. Muy bien, entonces en esta diapositiva, evidentemente, pues bueno, conocemos todos acerca del beneficio potencial de la inmunomodulación sistémica que tenemos después de la administración de las células troncales mesenquimales. Y pues bueno, yo prefiero hablar también de la inmunomodulación y no simplemente de una inmunosupresión. El objetivo no debería ser apagar completamente el sistema inmunitario, sino reducirlo hacia una respuesta mucho más equilibrada. Las células troncales mesenquimales pues pueden administrar, una vez que han sido administradas, pues pueden disminuir ciertas señales proinflamatorias, favorecer células reguladoras o modificar el comportamiento de macrófagos, linfocitos y células dendríticas. Entonces, este efecto podría ser útil en enfermedades autoinmunes, lesiones inflamatorias, daño tisular crónico. Sin embargo, una modulación excesiva también podría disminuir la capacidad del organismo para controlar infecciones o reconocer células tumorales. Por ello, el momento de la administración es fundamental, ¿sí? Recordemos que una intervención aplicada eh, durante una infección pues podría activar o producir un resultado distinto al observado en una inflamación estéril. Por lo tanto, la inmunomodulación pues debe entenderse como un proceso dependiente del contexto y no como un beneficio universal garantizado. Entonces, por ello, eh, pero bueno, ya en la práctica hemos de recordar varios casos muy interesantes y evidentemente sí, ¿no? Ha habido ocasiones, ¿no? Que los pacientes se encuentran cursando alguna infección viral, se aplica las células mesenquimales y resulta pues que se exacerba más el efecto de la infección. Pero también hemos visto, y no sé también su experiencia, doctores, cómo el hecho también de aplicar células mesenquimales o exosomas de pronto corta completamente el transcurso de la infección, sobre todo por virus, pues. Entonces, esto es algo que también nosotros ya estamos investigando, sobre todo a través de una perspectiva de reconocer los microRNAs y creemos pues que estos microRNAs también tienen un efecto importante sobre algunos RNA mensajeros virales. Y eso es una investigación que también pues estamos llevando a cabo y que muy pronto también vamos a poder compartir. Bueno, también recordemos acerca de la protección endotelial y vascular. Recordemos que pues las células mesenquimales y sus derivados pues pueden proteger al endotelio mediante la liberación de factores antiapoptóticos, antioxidantes y angiogénicos. Y todo esto pues puede tener un efecto importante y puede ser muy relevante en enfermedades donde existen daños microvascular, como isquemia, lesión pulmonar, heridas crónicas o inflamación sistémica. Las mesenquimales pueden reducir la permeabilidad vascular, favorecer la supervivencia endotelial y estimular la formación de nuevos vasos. Sin embargo, la angiogénesis debe estar regulada. En pacientes con cáncer activo, retinopatías proliferativas o enfermedades vasculares específicas, pues promover nuevos vasos podría ser indeseable. Además, si el producto activa coagulación o plaquetas, el beneficio endotelial pues podría verse contrarrestado por un riesgo trombótico. Por eso yo insisto pues en que los efectos biológicos no deben analizarse de forma aislada. La misma terapia puede producir señales protectoras o procoagulantes al mismo tiempo. El resultado final pues dependerá del equilibrio entre todas estas interacciones. Entonces, recordemos también estos efectos adversos inmediatos que de alguna u otra manera hemos estado también advirtiendo en las otras diapositivas, ¿no?
Entonces, después de una administración intravenosa, pues puede incluir fiebre, escalofríos, cefalea, náuseas, taquicardia, hipotensión, hipertensión, disnea, hipoxemia o dolor torácico. Básicamente, pues yo considero que estos síntomas pues no deben atribuirse automáticamente a una tormenta de citocinas. Pueden originarse por activación del complemento, coagulación, plaquetas, atrapamiento pulmonar, agregados celulares, algunos productos que puedan llegar también, trazas de crioprotectores o también proteínas residuales, inclusive del suero que se le da a las células para alimentarlas. Entonces, la velocidad de infusión también puede influir. Una administración rápida, pues aumenta la concentración celular transitoria y puede intensificar el contacto con la microcirculación pulmonar. Además, la condición clínica del paciente pues puede amplificar la respuesta. Un organismo con inflamación, enfermedades cardíacas o daño pulmonar, pues tiene menor capacidad de compensación. Por eso la vigilancia durante y después del procedimiento debe incluir una vigilancia de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la temperatura del paciente y también todos los signos vitales pues que podamos llevar a cabo su monitoreo. Entonces, yo creo que pues la prevención comienza con una caracterización adecuada del producto y del receptor y de su vigilancia, evidentemente, durante la aplicación de las células, ¿sí? Entonces, recordemos que cuando hablamos pues de la tormenta de citocinas clásica, pues nos referimos a una respuesta inflamatoria sistémica intensa, amplificada y descontrolada, ¿no? Este fenómeno, pues en este participan mediadores como la interleucina 6, el TNF-alfa, la interleucina 1 beta, interferones y diversas quimiosinas, ¿no? Entonces, clínicamente, pues puede manifestarse con fiebre elevada, hipotensión, fuga capilar, alteración de la coagulación, hipoxia y daño multiorgánico. Por lo tanto, yo considero importante utilizar este término con precisión. No toda fiebre o reacción inflamatoria después de una terapia celular representa una verdadera tormenta de citocinas. Para hablar de ella, pues se requiere una respuesta sistémica significativa y evidencia de una amplificación inflamatoria. El concepto se conoce principalmente pues por infecciones severas, terapias con linfocitos T quiméricos y otros escenarios de activación inmunitaria que resultan pues muy intensa. En el caso de las terapias con células mesenquimales, pues algunos síntomas pueden parecerse, pero el mecanismo puede ser diferente. Entonces, utilizar el término de manera indiscriminada, pues puede también ocultar la participación de coagulación, complemento, plaquetas y el efecto de la microcirculación. Entonces, pues para ello, yo estoy proponiendo este concepto que sería un poquito más acertado, que es la respuesta hematoinmunológica aguda inducida por células madre mesenquimales. Entonces, para interpretar mejor los eventos adversos relacionados con las células madre mesenquimales, pues yo propongo utilizar este concepto, que es la respuesta hematoinmunológica aguda inducida por células madre mesenquimales. Este término, de alguna otra manera, pues describe una reacción más amplia que una tormenta de citocinas. Incluye la activación sistemática o simultánea del complemento, de la coagulación, de las plaquetas, de endotelios, neutrófilos, de monocitos y de mediadores inflamatorios. También incorpora el atrapamiento pulmonar, la agregación celular y la eliminación inmunitaria del producto. En este modelo, las citocinas son importantes, pero no son el único componente. La respuesta puede comenzar por factor tisular, daño de membrana, reconocimiento inmunológico o activación del complemento. Posteriormente, estos sistemas se amplifican entre sí. La coagulación activa inflamación, las plaquetas reclutan leucocitos y el complemento modifica el endotelio. Este concepto permite interpretar mejor síntomas que no cumplen todos los criterios de una tormenta de citocinas, pero que sí representan una reacción biológica sistémica relevante.
Y pues bueno, básicamente la diferencia fundamental es que la tormenta de citocinas se centra en la liberación excesiva de mediadores inflamatorios solubles. En cambio, la respuesta hematoinmunológica aguda, pues básicamente integra múltiples sistemas biológicos. Yo la considero una interacción entre el producto celular, la sangre y la microvasculatura. Puede existir activación de coagulación sin una elevación extrema de las citocinas o atrapamiento pulmonar sin una inflamación sistémica severa. También puede presentarse activación de complemento acompañada de cambios hemodinámicos transitorios. Esta distinción no es solamente académica, tiene consecuencias prácticas. Si pensamos exclusivamente en citocinas, podríamos pasar por alto el factor tisular, la agregación, la velocidad de infusión o el riesgo de la generación de trombos. Al ampliar el modelo, pues podemos diseñar mejores pruebas de liberación, seleccionar pacientes con mayor precisión y establecer una vigilancia clínica más completa. Por lo tanto, pues comprender el mecanismo correcto es esencial para prevenir y tratar adecuadamente los eventos adversos. Y pues bueno, también hay que reconocer pues el riesgo de una respuesta adversa, pues que depende tanto del producto como del paciente. Entre los factores del producto, pues yo destacaría la dosis elevada, baja viabilidad, presencia de agregados, expresión de factor tisular. Lo más terrible que pudiera suceder es que el producto esté contaminado, que también haya residuos del crioprotector que se utiliza, ¿no? En algunos productos para poder ser trasladado del sitio de cosecha al sitio de aplicación. Y también, evidentemente, pues tenemos que tomar en cuenta la variabilidad entre los lotes. También, pues influye en la velocidad de infusión y la ruta de administración. En cuanto al paciente, pues bueno, también debemos considerar la edad avanzada, enfermedades cardiopulmonares, antecedentes trombóticos, cáncer activo, inflamación sistémica, infección, alteración de coagulación y también el hecho de que pueda estar presentando una disfunción endotelial. Entonces, la combinación de varios factores pues puede aumentar el riesgo de formar de forma no lineal. Por ejemplo, una dosis tolerable en una persona que es estable, pues podría ser problemática en alguien con hipertensión pulmonar o en enfermedad tromboembólica, por ejemplo. Por eso, pues yo considero indispensable abandonar los protocolos universales. Cada administración debe basarse en una evaluación individual, controles de calidad del producto y una vigilancia clínica estructurada antes, durante y después del procedimiento. Muy bien. Y pues bueno, básicamente estamos ya llegando al final de la sesión. Agradezco a todos su paciencia, que se encuentren todavía acompañándonos esta noche. Básicamente, pues ya para concluir, pues quiero enfatizar que cuando las células mesenquimales entran al torrente sanguíneo, pues no se limitan a viajar hacia un tejido lesionado. Desde los primeros segundos, pues participan en una compleja conversación molecular con el plasma, el complemento, la coagulación, plaquetas, leucocitos, endotelios y la microcirculación pulmonar. Esta interacción pues puede generar inmunomodulación, protección vascular y reparación, pero también puede generar inflamación, trombosis, atrapamiento celular o reacciones agudas. Entonces, la eficacia y la seguridad dependen del equilibrio entre estos dos procesos. Por ello, yo considero que una medicina regenerativa responsable debe integrar biología molecular, inmunología, hematología, control de calidad, trazabilidad y selección clínica. También debemos utilizar términos precisos. No todas las reacciones es una tormenta de citocinas. Algunos eventos pues pueden entenderse mejor como una respuesta hematoinmunológica aguda inducida por células madre mesenquimales. Entonces, pues comprender este diálogo completo pues nos permitirá desarrollar terapias más seguras, racionales y evidentemente pues científicamente sustentadas. Muy bien, pues estamos llegando al final de esta plática. Vamos a abrir los micrófonos. Yo creo que muchos de los aquí presentes
tienen muchas dudas, quisieran participar eh, justamente en la discusión de lo que aquí se ha expresado. Entonces, pues vamos a abrir los micrófonos, por favor. Muchísimas gracias a todos. Agradezco enormemente, pues, que estén ya casi a las 9 de la noche todavía aquí presentes. Pero, pues bueno, yo creo que este tema, es uno de los temas tabú, ¿no? Como les decía al inicio, ¿no? No todo es miel sobre hojuelas. Y yo creo que en la medida en que tengamos conciencia y estemos conscientes, pues, de todos estos conceptos, definitivamente, pues, vamos a poder identificar de una mejor manera lo que le pueda estar llegando a suceder al paciente. Una vez que se está llevando a cabo la aplicación de las células troncales mesenquimales, y evidentemente, pues, bueno, eh, pues, poder tener una actuación mucho más atinada con respecto a cómo poder sacar adelante al paciente y que la experiencia de la terapia celular y de la medicina regenerativa al cual está siendo sometido al paciente, pues bueno, sea adecuada e importante, ¿no? Muy bien, entonces, el doctor Takane, ¿cómo estás? Muy buenas noches, espero que te encuentres muy bien. Hola Ricardo, gracias por preguntar. No sabía que estabas enfermo la semana pasada, pensé que era otra razón por la cual se había pospuesto, pero qué bueno que te encuentres mejor. Todo bien, doctor, muchísimas gracias. Acá andamos No, echando mierda. y felicitarte como siempre, una excelente presentación. Es un tema gigantesco. Cada diapositiva se podría hacer un webinar nada más de cada uno, ¿no? E hiciste un resumen impresionantemente bien hecho, porque es difícil explicar todas las funciones y verlo por todas las perspectivas. De verdad, te felicito. No cualquiera tiene esta visión, ¿verdad? Pero bueno, de aquí viene algo, ¿no? Al final de cuentas, como comentabas, eh, todo se reduce a si va a estar mediado por histamina o si va a ser por un desencadenamiento de citoquinas, ¿verdad? Entonces, clínicamente, las únicas armas que tenemos todos nosotros, se podría decir que solamente son básicamente dos, que son corticoides y adrenalina, ¿verdad? Así es, Ajá. justamente. Y también, creo que vale la pena que todos sepan que eh, el choque anafiláctico solo se presenta en el 1% de todo, ¿verdad? Y el 99% sí sí es pues bueno, no había oído el término, respuesta hematoinmunológica por separado de tormenta citoquímica, pero se me hace muy bien porque sí hay unos que presentan esta complicación de tormenta citoquímica, pero algunos casi de inmediato al quitar el suero, y hay otros que pueden durar hasta 2 semanas. Entonces, creo que esta palabra de respuesta hematoinmunológica se me hace muy adecuada para diferenciarlas, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo se llama? Pues creo que es un término que me llevo de esta plática, pero sí, también el uso de antihistamínicos, anticoagulantes, o sea, también podrían ser útiles, pero sí tendríamos que tener esa base que nos dijiste, o sea, prácticamente toda la plática que nos diste de memoria y bien digerida para saber cómo hacerlo. Sí, no, de hecho, estoy escribiendo un libro más detallado con los mecanismos moleculares de lo que aquí se habló. Entonces, yo espero pronto terminarlo. Y porque yo creo que dentro de la información más importante que debemos de tener todos, pues es justamente esta, pues. Y también cómo contrarrestarla. O sea, qué mecanismos podríamos utilizar de la farmacología que tenemos,
que ya las has mencionado, y cómo poderla utilizar de manera apropiada, pues para poder sacar adelante al paciente de una manera segura, ¿no? Ojalá y Entonces, sea pronto, ¿verdad? sí, sí, Creo todo que esto ya estoy trabajándolo. Yo espero que lo más pronto posible podamos estarlo ya enviando pues a impresión y que pues todos los que estén interesados en conocer más a fondo esta información, pues evidentemente pues tengan una guía de consulta pues rápida pues para poder identificar y poder también actuar a consecuencia, ¿no? sí. Entonces, sí, Fíjate, pues, esto es importante. fíjate que quería nada más mencionar rápido, ¿no? Las dos más comunes, ¿no? Choque anafiláctico y tormenta citoquínica, ¿no? Aquí es muy importante diferenciarlo porque no son lo mismo. Entonces, curiosamente, cuando es choque anafiláctico, lo más importante es la adrenalina primero y ya después de los corticoides. Y cuando es tormenta citoquínica, es todo lo contrario. Primero corticoides y después adrenalina, ¿no? Porque también llega a ser útil. Y ya el uso de antihistamínicos, anticoagulantes o el mismo DMSO podría ser de utilidad, pero ya como que para erupción cutánea, cosas así, ¿verdad? Nada más. O Así bajar la fiebre. exactamente. Sí, sí, sí. Y todo depende justamente de la frescura de las células, ¿no? Muchas veces una célula, pues, conforme más tiempo pasa encerrada en ese vialecito de 5 mililitros chiquitito, en un volumen, pues evidentemente, pues más se comienza a estresar. Recordemos que el líquido que se utiliza para llevar a cabo el transporte de estas células, pues algunos laboratorios utilizan Harman, por ejemplo, que tiene un porcentaje de glucosa, y eso de alguna otra manera permite que las células permanezcan viables por más tiempo, ¿no? No es solamente una solución salina. Entonces, este efecto, pues bueno, puede verse retrasado, pero si resulta que va con su Harman y todo lo que tú quieras, pero resulta que no viene bien protegido en su temperatura, pues evidentemente, pues bueno, una célula conforme más se acerca a su temperatura metabólica óptima, pues más activa está. Entonces también va a estar secretando un montón de moléculas bioactivas al líquido en donde está contenido, ¿no? Entonces esos 5 mililitros se vuelven en una tormenta de moléculas que en el momento de aplicarlas al paciente, pues ahora sí, pues puede generar también este tipo de reacciones, ¿no? Entonces, pues tenemos que considerar todas estas variables. Por eso es muy importante que cuando se vayan a hacer la programación del pedido de las células, pues de alguna u otra manera programen bien al paciente, incluyan también desde los tiempos de traslado, desde el laboratorio, del momento que sale del laboratorio hasta el momento que va a llegar al sitio de aplicación, pues consideren todas esas variables, pues para que estas células puedan ser aplicadas lo más pronto posible en cuanto lleguen al sitio o al lugar o al destino de aplicación terapéutica, para justamente disminuir el riesgo de que todas esas variables puedan llegar a generar una molestia en el paciente, ¿no? Entonces también todo esto es muy importante considerar. No, en este aspecto yo creo que sí es muy importante la vitalidad de las células, ¿no? No es lo mismo que lleguen muertas a que se mueran adentro de nuestro organismo, ¿no? Sí, Como tú decías, una es apoptosis, pero la otra es necrosis, ¿no? sí, Entonces, exacto. una ya es inflamatoria y el otro es antiinflamatorio, ¿no? Y Ujú. regulador y lo que queremos provocar, ¿no? Sí, no, y fíjate, esta plática está tan bonita, y abre tantas perspectivas que de verdad sería innumerable mencionar muchas cosas, ¿no? E incluso ya se me estaba olvidando lo que iba a decir ahorita, pero sí, pienso de que también eso de los marcadores moleculares que concluiste y todo eso, creo que es muy importante. Ah, esto es lo que iba a decir.
también hay que saber si el paciente ya viene preinflamado. Incluso yo también sugiero mucho que hagan, si la PCR específica está elevada, el dímero D está elevado, la ferritina está elevada, no le pongan células, ¿no? Así También, es. ¿verdad? Sí, eso es algo muy importante y que también debe ser parte del protocolo, conocer el perfil de citocinas TH1, TH2. Y justamente nos acompaña el doctor Víctor Hugo Rosales. Él es del CIMBESTAD. Él tiene un laboratorio, el cual muchos de los laboratorios que se dedican a producir células madre mesenquimales, pues justamente mandan para los perfiles fenotípicos a través de citometría de flujo, los exosomas, el secretoma, todo esto. Entonces, en el producto, pero también el paciente será muy bueno poder conocer y llevar a cabo pues una citometría de flujo diferencial, justamente del perfil, no solamente celular, sino también de las moléculas proinflamatorias que estén ahí, en el paciente. Doctor Víctor Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Qué Gracias, haciendo? amable. Aquí escuchándote un poquito acerca de la terapia con células mesenquimales y la activación de todo el sistema inmune o del sistema inmune. Hay demasiadas preguntas aún al respecto con las terapias de células mesenquimales. Recordemos los inicios de la terapia de células mesenquimales, era en personas jóvenes, en Ujú. fracturas expuestas, que estas células ayudaban mucho a la regeneración de hueso, lesiones que iban a tardar 6, 7 meses, mejoraban en un mes, 3 semanas. Entonces, tiene muchos factores, eh, muchas moléculas que inducen muchos factores de crecimiento, citocinas, factores inflamatorios, factores reguladores, sí, pero todo dentro de un concierto inmunológico. Exacto. Entonces, no todas las personas funcionan de la misma manera. Ahí es el problema de la terapia con células mesenquimales. Las terapias de células mesenquimales, si yo quiero hacer una activación de factores de crecimiento, no va a ser igual en una persona de más de 50 años que en una persona de menos de 40 años, ¿sí? Porque su sistema todavía tiene, en personas más jóvenes, todavía está muy activado para la producción de estos factores. En una persona adulta, su respuesta va disminuyendo, como todo en la vida. Entonces, sí, la terapia celular ha ayudado mucho, pero hemos dejado de lado el seguimiento. Se va uno un poquito más por la parte clínica. ¿Hay mejoría? Sí, perfecto. No hay mejoría, bueno, este paciente no tuvo resultados, pero más allá de la terapia celular, hay que hacer el seguimiento de cada uno de los pacientes y tomarlos individualmente. Luego ya hacer un análisis real para ver qué es lo que en cada paciente o en cada grupo de pacientes que se está activando. Y vaya, la terapia celular ha sido un poco, la han ocupado un poco indiscriminadamente, entonces no hay suficientes bases sólidas para hacer algo un poco más sólido en la terapia celular. Ahorita como están las cosas en el mundo, creo que ya hay más información al respecto. Aquí necesitamos trabajar más al respecto, ¿sí? Y hacer protocolos clínicos. Hay muchísimas enfermedades que podrían, en donde las células mesenquimales podrían ayudar a a la mejoría, pero bueno, hay mucho que hacer todavía, muchísimo que hacer. Entonces, hay muchos laboratorios que venden células mesenquimales, sí, pero la producción de células mesenquimales en México se está yendo para otros países. No sé por qué. Hay consumo nacional, pero ya se está consumiendo más en otros países. Ujú. Hay muchas empresas que están creciendo a raíz de eso, de la exportación de los productos de células mesenquimales, ya sea células como tal, subproductos, exosomas. Ujú.
pero ahí va creciendo. Hay que hacer mucho todavía al respecto y hay que enfocarnos mucho a la respuesta endocrina y a la respuesta inmunológica, a la respuesta, como tú lo decías, hematológica también. Ujú. Interviene mucho en toda la parte de regulación celular, pero no nada más las células mesenquimales, es todo el universo de células que hay en un individuo. Ujú. Ya, no te escucho, Ricardo. Perdón, es que había apagado el micrófono. Muchísimas gracias, doctor Rosales, Ujú. muchas gracias por tu opinión. Por aquí también les vamos a hacer llegar tu teléfono de tu laboratorio para aquellos médicos que estén interesados en poder tener un mejor perfil inmunológico del paciente, pues puedan mandarte las muestras y poderlas analizar de una mejor manera, Ah, para justamente poder predecir y considerar todos estos aspectos que hemos hablado y poder ujú. determinar el aspecto de la personalización adecuada del tratamiento y que podamos llevar a cabo pues una práctica médica con responsabilidad y con un rigor y con más ética. Entonces, pues te agradezco mucho, Víctor, que hayas estado aquí presente. No, gracias por Te invitarme. agradezco mucho. Muy bien. Hay algunos mensajes. El CEO de Criosalud, Eduardo Ibarra Campos. Buenas noches, felicidades. Solo recordar nuestro curso académico, comedor curricular, 24-25 de septiembre. Sí, recordemos que vamos a tener este curso inmersivo, hands-on, el próximo 24-25 de septiembre en León, Guanajuato. Por favor, considérenlo. Será un honor poder tenerlos y poder platicar con ustedes de manera directa. El doctor Lorenzo Soberano, Ricardo, muchas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento y darnos el camino terapéutico de regenerativa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por tu opinión. El doctor Soberanes de Chihuahua. ¿Cómo has estado, doctor Soberanes? No sé si se encuentra Ricardo, también. con gusto de escucharte y saludarte. Muchísimas gracias, el doctor Soberanes. Y ha sido por muchos años responsable de boxeadores en el Consejo Mexicano del Boxeo. Y ha tenido también ya algunas experiencias muy interesantes, importantes. Doctor, te agradecemos mucho que te encuentres por aquí compartiendo conocimiento y también tu presencia. Por el Muchas contrario, gracias. Ricardo, gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. ¿Quién más está por aquí? La doctora Diana Laura, muchas gracias, doctora. El doctor Edgardo Codesal. Doctor Edgardo, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo. Aquí presente oyéndote con mucho interés. También al doctor Víctor Hugo Rosales por sus conocimientos. Mandarle un saludo al doctor Soberanes allá en Chihuahua, también a quien conozco personalmente. Y realmente muy interesante esto y como decía el doctor Rosales, hay muchísimo todavía por avanzar. Lo importante es empezar a tener ya protocolos con resultados clínicos y biológicos que nos orienten siempre más, porque como es una situación totalmente nueva, a pesar de que ya tiene unos años el trabajo con células mesenquimales, evidentemente el uso ya indiscriminado está generando bastantes problemas con pacientes que se les aplican al ojo por ciento, y eso me parece que es problemático para la propia medicina regenerativa como tal, como especialidad, porque en algunos casos evidentemente van a tener este tipo de problemas, no van a saber cómo resolverlos, y lo que sí hay que seguir es lo que tú trabajas arduamente, es en la formación, en la información y en la formación de los que hacemos medicina regenerativa, lo cual es sumamente importante, y tener protocolos ya publicados que nos puedan permitir un seguimiento más adecuado del paciente, y que además nosotros como médicos que estamos al frente de la clínica estemos documentando siempre las respuestas de nuestros pacientes para que vayamos enriqueciendo el acervo de la medicina regenerativa.
Así que te felicito realmente, no solo por la plática, sino por el trabajo exhaustivo que viene llevando desde hace años en esta área tan importante. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Codesal, por tu opinión. Recordarles a todos que el doctor Codesal también va a estar presente justamente en el curso teórico práctico que se va a llevar a cabo el 24 y 25 de septiembre. Muchas personas que tomaron el anterior curso quedaron muy contentas con la intervención del doctor Edgardo Codesal, al cual pues bueno, agradecemos muchísimo su confianza y pues bueno, el doctor Codesal es un académico de hueso colorado. Es impresionante el acervo de conocimiento que tiene el doctor Codesal en la práctica y evidentemente, pues bueno, la experiencia que ha ganado aplicando células madre mesenquimales y exosomas es verdaderamente muy amplio y sin ningún tapujo el doctor Codesal comparte absolutamente todo su conocimiento. Por ello, considero una oportunidad importante, pues, para los médicos que puedan participar en este curso con valor curricular por parte de la Universidad de Guanajuato y de la Sociedad Internacional de Medicina Basada en Exosomas. Entonces, pues bueno, dicho esto, pues bueno, básicamente queremos, no sé si hay alguien más. El doctor Takane, por favor, Takane, doctor Takane. Bueno, oyendo al doctor Codesal y al doctor Rosales, y verdad, acerca del uso indiscriminado de estas células, creo que por eso fue muy importante esta sesión académica y el tema que tocaste, porque muchas veces no saben bien las indicaciones que hay y en cuanto, ¿no? Por ejemplo, en toda esta plática se podría pensar si se podría usar un fármaco antes de utilizarlo, por ejemplo, si lo queremos para regeneración, por ejemplo, meter corticosteroides o en exosomas, ¿verdad? Se podría pensar porque ya se sabe para qué lo queremos, porque también podemos hacerlo para algo muy sencillo, un efecto antiinflamatorio, ¿no? Lo que no quieres que sea nada más un antiinflamatorio, pues para eso hay muchas cosas también, ¿no? Entonces, creo que esta plática sirve mucho para ampliar para qué sirven, para qué lo queremos, y es que ese uso indiscriminado es como dicen, ¿no? El padre de la medicina interna, ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, pues sí, cuando uno termina diciendo, no, pues es que es inespecífico, eso sirve para todo, pues es que es todo el secretoma, ¿no? Entonces, pues hay que saber para qué lo vamos a utilizar y este tipo de pláticas esclarece muchísimo mejor todo. Aunque si no hay bases, se pierde uno en esta plática. No se oye, tienes desconectado. Sí, perdón, otra vez. Sí, decía doctor Takane que efectivamente, pues bueno, tienes toda la razón. Y pues bueno, en la medida en que nosotros podamos ir teniendo más conciencia a nivel molecular de todo lo que está sucediendo, de un simple hecho que pudiera ser irrelevante, ¿no? El hecho de muchos de pronto dejamos de cuestionarnos y de imaginarnos y pensar, pero sobre todo investigar qué es lo que estás haciendo, ¿no? O sea, estoy metiendo cuerpos extraños en un organismo, ¿no? Que no son de él, pues qué consecuencias puede tener. Entonces, evidentemente, pues bueno, justamente para eso están pensadas estas pláticas. Tienen la finalidad justamente pues de poder compartir toda esta información, que de alguna u otra manera, pues bueno, el principal objetivo es llevarle al paciente la mejor experiencia y que pueda recuperar su salud de una manera mucho más eficiente. Sí, Entonces, nuestro objetivo debe ser siempre el paciente y en ese sentido tenemos que concentrarnos en él y para ello pues tenemos que irnos del paciente para atrás. ¿Y qué significa eso? Pues que tenemos que ponernos a estudiar y tener plena conciencia de todas las variables que están incluidas dentro de esos tratamientos, pues para que nosotros tengamos el mejor control de todas esas variables y podamos ofertarle al paciente la mejor seguridad y la mejor experiencia del tratamiento.
Y como van las cosas, con todos los descubrimientos que están saliendo diario, más la información, la inteligencia artificial y todo eso, yo calculo que dentro de un año o dos máximo, esta plática estaríamos discutiendo la aplicación de farmacología para algunas terapias de todas las que mencionaste, si valía la pena prevenir, si vale la pena ponerlas después, en qué timing, o si vale la pena, o cuáles están contraindicadas. Ya estaríamos hablando, creo que en otro nivel, dentro de un año o 2 años. Así es. Pero no podremos hablar de ellas sin la participación de todos los médicos, en cuanto a la experiencia que están teniendo, pues, con la aplicación de los productos, que estén utilizando, llámese de Crosalud o llámese de laboratorio que estén utilizando. Es muy importante que tengan una, un feedback, ¿no? Importante para que justamente también el laboratorio sepa y entienda, pues si está haciendo bien las cosas, ¿no? De primera instancia. ¿Por qué? Pues porque hay muchas variables que pueden ocurrir durante la cosecha de las células madre mesenquimales, y una de ellas es la utilización de la tripsina. Y en verdad me ha tocado ayudar en algunos laboratorios en donde la concentración de la tripsina o el tiempo de exposición de la tripsina se sobrepasa el límite recomendado, y entonces las células comienzan a morir. Entonces, las células que estás cosechando, pues tuvieron un muy buen proceso de expansión in vitro, tienen un muy buen control microbiológico, no están contaminadas, pero resulta que en el proceso de la tripsinización, pues estás destruyendo a todas las células. Entonces, sí es muy importante estos controles de calidad estrictos que permitan, pues, la liberación de productos, no solamente un producto grado farmacéutico, sino un producto viable con una eficiencia y con una eficacia que permita que el paciente, pues, sea beneficiado de las propiedades tan importantes que tienen las células madre mesenquimales, ¿no? En esto respecto de la tripsina, se me hace muy interesante. Ya sabes que yo también hice mucho ¿cómo se llama? Cultivos celulares. Yo usaba todo el tiempo tripsina, pero ahora está el Acutase, no sé si ustedes lo utilizan. Sí, 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 depende mucho de los laboratorios, también depende mucho de la línea celular que se utiliza. Está la dispasa, hay muchas enzimas, ¿no? Y evidentemente también, pues bueno, dependiendo también del tejido primario del cual se quiere obtener las células madre mesenquimales, se utiliza algún tipo de enzima específica, pero la más utilizada dentro de los laboratorios, en medicina regenerativa, pues es la tripsina, ¿no? Básicamente. Sí, y también otra cosa, creo que muy importante de todo el tema que diste, es que también estás desenmascarando al enemigo oculto, el que nadie conoce bien, que es el mismo sistema inmune, ¿no? Y por eso esto de la tormenta citoquímica, y creo que identificándolo ya es un gran paso. Por eso insistía, y ahorita, vamos a compartir en los chats médicos el teléfono del doctor Víctor Hugo Rosales, porque de veras que sí es muy importante conocer el estado inmunológico del paciente. O sea, no es lo mismo meter células madre mesenquimales a una persona que recién inició con diabetes y que seguramente su estado inmunológico inflamatorio no se encuentra comprometido, a un paciente que tiene ya 10 años de diabetes, que trae ya neuropatía diabética, que tiene retinopatía, que también tiene algunos otros secuelas del avance, y de pronto llegas y pones células madre mesenquimales, ¡ay, en la torre, ¿no? Pobres, para empezar, pobres células, ¿no? Van a entrar a un ambiente fisiológico completamente agresivo, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante los protocolos de preparación, esos protocolos que permitan llevar a cabo
bajar la inflamación, ¿sí? Y que con antioxidantes, con complejos multivitamínicos, la ozonoterapia, la solución salina ozonizada, la doctora Adriana Schwartz de España, demostró con varios artículos científicos durante el COVID-19, pues cómo es capaz de también inmunomodular y controlar las tormentas de citocinas, ¿no? Entonces, si no se conoce el estado inmunológico del paciente, y empezar con una terapia celular es ir a ciegas, ¿no? Entonces sí es muy importante poder hacer este tipo de estudios, considero yo. Muchas gracias. No, hombre, a ustedes, muchas gracias. Bueno, pues ya son casi 9:30. Yo creo que muchos de ustedes también ya estarán cansados. El doctor Héctor Pérez. Doctor Pérez, ¿cómo has estado? Buenas noches. Hola Ricardo, buenas noches, ¿cómo están? Gracias a Dios, todos muy bien. Qué Muchas bueno. gracias por estar presente aquí en esta plática académica. ¿Cómo has estado? Bien, bien, qué gusto poderte ver por lo menos por aquí a distancia y poder escuchar. La verdad es que estuvo, de hecho, pues muy bien, porque sí, como bien lo mencionas, y pues tú sabes todos los diferentes laboratorios que pues te pueden dar algún tipo de certificación o te dan un tipo de información sobre el tema de las células madre. A mí sí me genera un poquito esas cuestiones en el sentido, como lo mencionaba el doctor Víctor. eh, si nosotros ponemos en condiciones o detectamos todo ese proceso inflamatorio crónico de bajo grado que también pudiera tener el paciente, y a lo que entiendo es que hay que ponerlo, yo siempre lo he visto así desde contigo desde hace muchos años, en poner siempre en condiciones primero al paciente de poderlas recibir. Sin embargo, cuando escuchas estas pláticas que me ha tocado, que me invitan, pues sí, te dicen para qué sirven, en dónde las vamos a utilizar, y listo. Me explico, no hablamos mucho de estos efectos secundarios o estas situaciones en las cuales una vez que nosotros ponemos las células, pues qué es lo que pudiéramos presentar, ¿no? Que es importante y, y que no se mencionan, pues, o sea, realmente es que, pues sí, yo he puesto y gracias a Dios, pues nunca he tenido un problema, una situación adversa, cuando mucho lo que mencionabas ahí en una diapositiva, que sí fue un poquito de dolor de cabeza, pero no mayor a detectar alguna cascada inflamatoria de citoquinas o este nuevo concepto que pusiste de hematología. Porque, pues, si te soy honesto, no lo sabría yo identificar, si dependiendo cómo es que se le presente al paciente, porque no lo he vivido. La verdad, por ahí en una de las pláticas tantas que has dado, un doctor en Ciudad de México mencionaba que sí tuvo una complicación en pacientes creo que lo puso por un tema de infarto, un tema en corazón, y se le complicó más el paciente. Entonces, sí me generó que, no, pues cómo lo trabajaste, etcétera, pero sí, pues sí fue muy, muy, muy importante esta plática, por lo menos también para mí, porque sí, siempre yo he pensado en eso, bueno, además de lo que siempre me has platicado, de poner en condiciones al paciente para poder recibir la terapia con células madre. El detalle único o a donde me generó un poquito las dos preguntas, y fue una que mencionó el doctor Víctor, donde pongo primero un medicamento o porque podemos utilizarlas en muchos de los beneficios que mencionabas, es porque mejora mucho la respuesta inmunológica. Entonces, a lo mejor, ¿cómo sería en un paciente autoinmune hablando con artritis reumatoide, por ejemplo? Sí, sí, no, sí, ese es un tema también muy importante, pues, porque se han detectado varios, medicamentos que interaccionan con la actividad de las células madre mesenquimales. De hecho,
ya compartí, evidentemente lo compartí en los chats de CreoSalud, pero también te voy a compartir un trabajo que hicimos de investigación sobre las interacciones que hay de diversos medicamentos que actualmente se utilizan con las células madre mesenquimales, pues justamente pues para poder valorar también el efecto de la farmacia, que muchas veces es una polifarmacia que trae el paciente, y qué consecuencias también pueden tener esa polifarmacia sobre el tratamiento, pues, qué interacciones pueden tener sobre los efectos biológicos de las células mesenquimales. Muchos de ellos pueden eliminar completamente los efectos de inmunomodulación o de inmunotolerancia. Entonces, sí, es muy importante conocer esas interacciones medicamentosas con las células madre mesenquimales y poder planear de una mejor manera el proceso terapéutico para cada paciente. Entonces, ya ahorita, de hecho, me comprometo de que la próxima plática en 15 días vamos a hablar justamente de eso, las interacciones medicamentosas con las células madre mesenquimales y cuál debería ser el triaje que tendríamos que hacer para poder llevar a cabo una mejor terapia. ¿Qué les parece? Doctor Víctor Pecani. Bueno, muy rápido nada más para contestar al doctor Héctor Pérez, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Gracias a Dios ya tener estas complicaciones, qué bueno que se manejaron y eso, pero cada vez va a ser mucho más difícil tener esto, ¿no? Me acuerdo que a mí sí me han tocado 2 choques anafilácticos y como 3 tormentas citoquímicas, por eso puedo hablar de esto, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Ya va a ser más difícil. A mí me tocó cuando todavía nosotros metíamos células a la brava, donde eran puros estudios de laboratorio, de su calidad, de que no tenía micoplasma, ¿verdad? Todo eso, ¿no? Pero no teníamos estudios serológicos, no teníamos nada. Entonces, obviamente sí me tocó todo eso, ¿no? Porque fue una evolución. Entonces, estar más tranquilo, es muy difícil que ahorita hay pruebas de histocompatibilidad, hay todo. Aquí lo que sí recomiendo, como siempre lo digo, es nada más, el peor enemigo es no saber qué tiene el paciente. Por ejemplo, si tiene cáncer, el peor cáncer es el que no se sabe que tiene, ¿no? O lo peor que puede hacer es de que empiece una infección, ¿verdad? Viral o algo así, y nosotros lo pongamos. O ya tenga, como decía el doctor, ya una enfermedad crónica, inflamatoria, eso peor sería inflamatoria, ¿no? Y si ya por ejemplo, yo ya no tengo tanto miedo a los de artritis, porque ya sabemos que tiene artritis, entonces ya lo tenemos identificado y podemos hacer una terapéutica para poderlo manejar. Es lo único que podría aportar al doctor Pérez. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. CreoSalud. Inyéctale vida a tu vida.